9:12, comenzamos a revisar distintas temáticas y hay uno, Aldo, que cuando se aprobó la idea de legislar la reforma previsional, esto que se le llamó una reforma sin corazón, una reforma sin esqueleto, nos dejó con más dudas que con certeza frente a una de las reformas más relevantes y que hemos estado discutiendo y conversando durante todo el año. ¿Qué es lo que se aprobó? ¿Cómo se va a discutir? ¿Cuáles son los puntos de interés? ¿Cómo va a ser el trabajo a partir de marzo? Nosotros quisimos invitar a Claudio Reyes, el subsecretario de Previsión Social, para poder revisar un poco cuáles son los pasos a seguir y dónde está la discusión hoy día frente a la reforma previsional. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo están todos? Buenos días. Aquí estamos, pues, con mucha inquietud con respecto a lo que va a pasar con la reforma previsional, entendiendo que marzo va a ser un mes complejo en la negociación en el Senado. Partamos por cuáles son los pasos que todavía tiene que tener esta reforma que es tan esperada por la ciudadanía y que primero va a tener que pasar por comisiones, subsecretario, ¿no? Así es, ya estamos citados para comisión de trabajo del Senado el día 6 de marzo a las 2:30, en la cual se da inicio a este proceso en la Cámara Alta. Tenemos que resolver algunas cosas porque el proyecto, tal como salió de la Cámara Baja, salió con alguna inconsistencia. Se aprobaron cosas, pero que a su vez se rechazaron la gradualidad de ellas, como por ejemplo el aumento del tope imponible. Eso, si no tiene gradualidad, produce un impacto inmediato. Yo creo que lo primero va a ser resolver eso, y en conjunto con las distintas fuerzas políticas que están presentes en la Comisión de Trabajo, tener un acuerdo de la gradualidad, cómo se va a ir tratando esto, si va a ser tema por tema, se van a recibir algunas opiniones de expertos, y cómo se va a distribuir en el tiempo esto, en conjunto con la presidencia de la comisión. Ahora, digamos que en la comisión del Senado va a estar presidida por Iván Moreira. Me imagino que con él ya han tenido algunas conversaciones previas o empezar como a diseñar cómo va a ser este tipo de trabajo. Hay que decir que en esa comisión la verdad que está complejo porque tampoco hay mayoría, ¿no? O sea, en este caso mayoría, digamos, desde el oficialismo, sino que tienen un grupo de senadores que más bien podría tensionar la conversación. ¿Cómo ven que va a ser este diálogo con la comisión del Senado? Lo que yo pienso es que tenemos que llegar a esa comisión con conversaciones previas. No digo acuerdos, pero sí conversaciones previas. Y eso yo creo que va a ocurrir antes de que termine este mes de febrero. Estamos en este momento quizá en un periodo, tanto la ministra como yo estamos en un periodo de vacaciones, pero cargando pilas para ese periodo. Como usted está de vacaciones y nos atendió, mire, se lo agradecemos doblemente. Muchas gracias por explicarnos esto. En el sur está un poquito nublado. ¿Dónde? ¿En qué parte del sur está nublado? Agradable. Yo estoy en el lago Rupanco, comuna de Puyehue. Ay, qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Bueno, cargando energía porque de verdad les va a tocar un año de conversaciones muy duro. ¿Podemos entrar en lo que fue la aprobación de esta reforma previsional y cuando se habla en el fondo que no tiene su corazón, que tiene que ver con claramente lo que va a pasar con estos aportes adicionales, ¿no? ¿Cómo se va a trabajar para lograr que ese 6% llegue? Sí, yo creo que hay que, en esta etapa que viene, creo que hay que evitar de alguna manera las caricaturas o de alguna manera algunas frases que quedan bien instaladas, pero que no reflejan necesariamente la realidad. Ya se habló que esto era un cascarón, era un mero cascarón. La verdad es que fueron aprobadas muchas cosas. Aquí se separó la industria, se crearon los beneficios para las mujeres, tanto en tabla de mortalidad como en materia de cuidado. Hay también un rol establecido para el IPS, se reconocieron las posibilidades de que quienes tengan pensiones de reparación accedan a la PGU, varias cosas que son importantes dentro del proyecto. Por cierto, hay elementos centrales que no se definieron, no quedaron definidos, entre ellos la distribución del 6%, la creación del IPE, que se llama la Institución Previsional del Estado, que son parte esencial también de este proceso. Yo creo que lo importante es sentarse hoy día a conversar, poniendo por delante más que la cifra, los guarismos, cómo vamos a distribuirlo, el objetivo central, que sigue siendo el mejorar las pensiones actuales y futuras. Subsecretario, la ministra Jara ha señalado que el gobierno
se dio mucho en esta negociación, que ha cedido mucho y que es ahora el turno de la oposición de ir flexibilizando posiciones. En ese sentido, ¿qué van a pedir ustedes para llegar a buen puerto con esta reforma? A ver, yo lo que pediríamos claramente es una propuesta en torno particularmente a mejorar las pensiones actuales. Creo que ahí hemos recibido muchas negativas, mucha rechazo a lo que estamos proponiendo, pero no hemos recibido una contrapropuesta que perfeccione, mejore las pensionadas actuales. Hay mucho que se dirige a los pensionados futuros, y ahí están las cuentas individuales y otro tipo de mejoras, pero respecto a los pensionados actuales, hoy día estamos al debe. Y eso es lo que tenemos que quizás resolver, el punto del cómo lo hacemos antes de pensar en cuánto va, sino definir la modalidad que va a permitir mejorar esos 1,5 millones de pensionados que están esperando hace mucho tiempo que sus pensiones mejoren. Lo que pasa es que yo entiendo que no se quieren poner los titulares, pero los titulares los van poniendo los mismos políticos cuando empiezan a decir cosas como lo que dice el senador Macaya, por ejemplo, que no hay ninguna posibilidad abierta para la solidaridad luego de lo votado en el Congreso, cuando lo que queremos justamente es entender que así como estamos no da para ese 1,5 millones de pensionados que necesitan subir sus pensiones y mejorar sus pensiones, y que no están dispuestos a ceder el monto solidario. Por eso ¿Cómo pretenden ustedes lograr convencer a esta mayoría en el Senado que de alguna manera pueda entender que no hay otra forma de hacerlo? Yo creo que tenemos que seguir dialogando y estamos en la plena disposición de hacerlo, seguir incluso eventualmente hasta cediendo, pero también esperando una respuesta de la parte opositora. Creo que es el momento de sentarse a construir una propuesta que funcione. Y creo que hay disposición en el Senado, incluso del senador Macaya. Quiero entender de sus palabras que también hay una disposición a conversar. Y si bien es cierto, a veces hay aspectos técnicos que puedan conducir hacia una salida, también hay que considerar los aspectos políticos y también hay que considerar la coyuntura. Este problema se arrastra por muchos años. Las bajas pensiones es ya un problema casi estructural del sistema que tenemos que resolver, porque seguirlo postergando lo único que hace es agravar las condiciones de los pensionados y generar mayores tensiones. Subsecretario Reyes, en ese sentido, también se ha generado un debate, una discusión con respecto al rol que van a cumplir las AFP en esta reforma. De hecho, la ministra Camila Vallejo señaló que una de las ideas era reconfigurar la industria y dejar atrás la AFP. ¿Qué rol van a cumplir estos organismos? Tal como está aprobado ya en la Cámara Baja, como dije, en la Cámara de Diputados, ahí se aprobó la separación de la industria. Se crea el administrador previsional que concentra todas las funciones de soporte operacional que hoy día otorgan la AFP por separado en 7 distintas empresas, y en ese sentido se produce una economía de escala al poder otorgar este beneficio en forma centralizada, y al mismo tiempo la parte de administración de inversiones se abre a una multiplicidad de actores, incluso actores nuevos, nuevas entidades, incluyendo lo que faltaría por determinar, la participación del Estado en ese tipo de funciones. Eso lo que debiera generar es, por la vía de la competencia y por la vía de economía de escala, una reducción de las comisiones que pagan los afiliados. Y eso se traduce a su vez en mejores pensiones futuras. Se agrega otro factor de tensión. La CUT, subsecretario, anunció posiblemente un llamado a paro para el 11 de abril. Ellos están sin duda descontentos de cómo se ha manejado esta reforma por parte de la derecha específicamente. De alguna manera sienten que se está obstruyendo la posibilidad de poder mejorar las pensiones de los trabajadores, y esto, a pesar de que sería un paro, de alguna manera le juega a favor a la opción de gobierno. ¿Cómo están las conversaciones con la CUT? Nosotros hemos mantenido algunas conversaciones con la CUT, manteniéndolos informados de la evolución de las conversaciones que se han tenido con la oposición, pero sin duda esta a veces obstaculización a través de la calificación, de llamar esto un manotazo y una serie de calificaciones que, tal como mencionas, lo hacen los políticos, obviamente genera un descontento y una desconfianza respecto a si hay una real intención de llegar a acuerdos.
entiendo y entendemos el malestar de los trabajadores. Aquí está en juego su futuro y por lo tanto tienen todo el derecho de querer incidir y poder insistir en sus posiciones. Nosotros consideramos esas preocupaciones y tratamos de hacerlos ver en estas conversaciones para que lo que se resuelva sea beneficioso para todos los chilenos y chilenas. Subsecretario, usted ocupó este cargo también con la presidenta Bachelet. ¿Siente que hoy día el escenario es distinto para poder lograrlo? Esto que se haya aprobado la idea de legislar, a pesar de todos los problemas que tienen todos los problemas que no se lograron avanzar, ¿no? ¿Siente que estamos en un piso distinto a lo que estábamos en el 2009, 2010? 2008 fue la negociación de esta reforma, la primera reforma previsional que instaló el concepto de solidaridad en el sistema previsional chileno, que hasta ese momento había sido eliminado por la dictadura. No fue fácil tampoco la negociación en el gobierno de la presidenta Bachelet. Había muchos obstáculos, particularmente de la oposición, eran otros los nombres, me acuerdo del senador Cantero como uno de ellos, pero finalmente se llegó a un protocolo de acuerdo que facilitó que esta reforma previsional, la que creó el Pilar Solidario, fuese aprobada. Estamos en un pie parecido, si se quiere. Lo que falta ahora es la voluntad y ojalá lo podamos plasmar en un protocolo de acuerdo donde fijemos esos marcos, el cómo, y no tanto preocupados del cuánto, sino más bien el cómo vamos a llegar a solucionar, particularmente, como digo, esto que estamos al debe, los pensionados actuales, el monto de las pensiones actuales. Escuchamos los pajaritos de fondo, subsecretario, de verdad. Nos da como lata molestarlo por este tipo de cosas. O sea, y queríamos hacerle preguntas mucho más duras, la verdad, pero no podemos. Pasan unas bandurrias de repente, pero... Sí, sabemos. Yo le propongo que dejemos esta conversación hasta aquí, que en marzo la reiniciemos para hablar de negociación en el Senado, de las comisiones y todas esas cosas, porque de verdad me muero de pena. No se preocupe, estamos para servir. No, sí, lo dejamos invitado porque apenas comience la comisión en marzo, queremos entender cuáles van a ser los puntos a discutir, cómo vamos a ir avanzando en las tensiones, principalmente porque este va a ser el tema 2024, sin duda, de conversación. Así es. Seguramente podemos conversar antes de marzo, porque como digo, a la sesión de marzo, cuando inicie esta conversación, deberemos haber llegado ya con algunas conversaciones efectuadas. Perfecto. Subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, gracias por responder nuestro llamado. Que disfrute, perdónenos de corazón, subsecretario, que disfrute. Bien, muchas gracias. Saludos a todos. Quédate con Isabel Tolosa y Aldo Schiapacase aquí hasta las 11 en País ADN. Oye, me siento culpable de verdad porque yo lo propuse. Siéntete, sí. Yo dije, llamémoslo porque es súper importante que nos digan qué están las conversaciones, cómo va avanzando. Y nada, pues, nos contestó, pero nunca me imaginé que iba a estar con los pajaritos alrededor. Anulado, en short, con polerón, tomando desayuno en la terraza, viendo el lago y contestando preguntas de la reforma previsional. No se me ocurre una pesadilla peor. Tú te vas de vacaciones hoy día, ¿no? Sí. Ya. No me llamen, por favor. Que te pase lo que te vamos a llamar en la mitad de la semana para preguntarte de educación, ¿por qué más me podrían preguntar? No, del programa del próximo año, los panelistas.